Hablemos de crías de oca. Aquí tengo uno de los dos pollitos que criamos en casa hace un par de meses, que es bastante amigable. Pero hoy no vamos a hablar de pollitos, vamos a hablar de las crías de oca, o oquitos, como me gusta a mí llamarlos. Os he mantenido bastante informados sobre todo este tema de las ocas incubando y los huevos de oca y todo eso. Pero recapitulemos un poco. Hace unos 3 meses o así, más o menos, soltamos a las ocas. Las teníamos en un recinto móvil y las íbamos moviendo, pero tras vallar el huerto decidimos que las íbamos a dejar sueltas y sobre todo porque no conseguíamos que criaran muy bien dentro de ese recinto. Ahora vamos a hablar más sobre mis sospechas de por qué no crían bien. Las soltamos y ya os comenté que había 3 ocas que habían hecho un nido y estaban sentándose para incubar. Bueno, una de ellas, la que estaba cerca de casa, se hizo un nido, pero justo alrededor del momento en el que se quería sentar a incubar esos huevos del nido, vino familia a estar en casa y trajeron a un cachorrito nuevo, mis primos. No encontró paz para sentarse en el nido y entonces como que se sentaba, se levantaba, pasó una noche o un día, luego se levantó. Total, que después de una semana o así que ella estaba sentada fija, se levantó un día para comer, para beber o lo que fuera. Yo miré los huevos y estaban malos. Se veía como que no estaba como que no se había fecundado, sino como que había empezado a desarrollarse, pero probablemente se levantó en algún momento y no continuó, se murieron. Total, que estaban malos y se los quité. La otra oca, también una desgracia con el perrito de mis primos, estaba sentada y Cuco, el perrito de mis primos, la asustó, se fue volando, no sé a dónde, yo no la encontré ese día que se escapó. Y como no sabía si iba a volver y si volvía podría ser demasiado tarde, yo cogí esos huevos y se los puse a una pata que yo tenía aquí incubando unos huevos de oca que resulta que no estaban fecundados. Total, que le pude hacer ahí el cambiazo y le puse 5 huevos de oca que estaban fecundados y desarrollándose y bastante avanzados, realmente. Les quedaba poco tiempo. Bueno, y la tercera oca que está incubando tenía su nido bien escondido, nadie la ha molestado en todo este tiempo y ahí está, ¿vale? Todo bien. Hasta ahora, nada nuevo, realmente todo esto os lo he estado contando en otros vídeos que los dejaré en la descripción y están en la lista de reproducción de ocas gansos, por si queréis verlo. Con lo cual nos quedaban 2 ocas, más o menos. Nos queda una oca sentada y los huevos de la segunda oca estaban debajo de la pata. Bueno, las ocas son bastante agresivas, no quieren y asustadizas, o sea, no quieren que les toques los huevos porque o te pican o se van corriendo y a lo mejor luego no vuelven. Son más delicadas, con lo cual nosotras no solemos tocarle el nido, tocarles los huevos porque no les gusta y podrían levantarse y no seguir cuidándolo. Entonces, realmente, por una parte, agradecí poder darle los huevos a la pata, porque la pata sí que es mucho más tranquila, ha criado muchas veces aquí, siempre la toco cuando está incubando y no tiene ningún problema. O sea que me gustó poder observar los huevos que tenía la pata. Después de un par de días de estar la pata aquí con sus huevos nuevos, vine a mirarlos con una linterna para ver cómo estaban. Y para mi sorpresa, ya estaban los oquitos empezando a salir del huevo. Todavía no habían hecho agujero en el cascarón, pero se veía que habían salido ya de la membrana interna y les quedaba, bueno, menos de 24 horas para salir del huevo.
también vi que había 2 huevos que estaban malos. Se veía que no había movimiento. Si los otros estaban saliendo ya de la membrana, estos tendrían que estar muy cerca y se veía que no lo estaban. Con lo cual, esos huevos estaban malos, se habría muerto el loquito dentro y se los quité. Y al día siguiente, ahí estaban. Los 3 oquitos habían conseguido salir del huevo ellos solos y la mamá pata los estaba cuidando. Son muy lindos. Pasaron todo ese día en el nido, la pata no los quería sacar del nido ese día. Y lo que pasa con las patas es que si las mueves del nido antes de tiempo, aunque les muevas con sus patitos, ella como que no acepta los patitos como suyos, no lo entiende, aún tiene las hormonas fijas en su nido, no en los patitos. Con lo cual, con las patas siempre hay que dejar que ellas salgan del nido y sus patitos les seguirán. Entonces, bueno, yo vi que ella no quería sacarlos del nido aún ese día, pues los dejamos, pero al día siguiente sí. Al día siguiente ya sí, Annika les encontró que la pata les había sacado del nido, así que la guió a un recinto cerrado donde pudieran estar ellos solos, la mamá pata y los 3 oquitos, y les dimos de comer, les dimos agua, y la verdad es que la pata los está cuidando muy bien. Eso sí, en este recinto es donde tenía a mis pollitos, los 2 pollitos que criamos dentro de casa,
Y antes de meter aquí a la mamá pata los sacamos con todos los adultos, pero parece que todavía no estaban preparados para estar fuera. Tienen un poco de miedo a los adultos, así que están aquí junto con la mamá pata y los oquitos. Y la mamá pata parece que no los ve como una amenaza, o sea que aquí están todos juntos, tranquilitos. Se quedarán juntos en este recinto como unos, no sé, mínimo 3-4 semanas hasta que ya los oquitos estén grandes y realmente no sé qué haremos entonces, no sé si los sacaremos con las ocas fuera o se quedarán aquí con la pata hasta que sean ya adultos y podamos llevarlos con las ocas, no lo sé. Realmente lo ideal sería que las ocas los criaran fuera, pero esta vez no ha podido ser. Bueno, hablemos de la otra oca que está sentada en un nido escondido en el vergel. Porque a todo esto, yo sabía que la oca que se había sentado a incubar los huevos que ha terminado de incubar esta pata, se sentó alrededor del mismo tiempo que la oca que sigue en su nido en el vergel. Por lo que yo he estado observándola realmente todos los días, esperando a que salieran los oquitos, y nada, durante varios días, nada de nada. La oca seguía ahí sentada y los huevos eran huevos. Hasta hoy. Hoy he ido y he visto un oquito. La oca sigue sentada, de momento solo veo un oquito, o sea que esperemos que a lo largo del día de hoy, mañana, acaben de salir todos y ya ella los saque del nido. Esto que ha ocurrido ahora, y por cosas que han ocurrido otras veces que hemos incubado ocas, y por la mala fecundación, o sea, tenemos muchos huevos que no están fecundados de oca por alguna razón. Luego también hemos tenido varios oquitos que no diría han nacido deformes porque no han llegado a nacer. El año pasado tuvimos un oquito que tenía el pico como deforme, estaba deforme. Y esta vez, de los 5 huevos que le puse a incubar a esta pata, esos 2 que le saqué malos antes de salir los oquitos, los abrí para ver cómo estaban dentro, porque yo cuando hice el cambiazo y le traje los huevos a la pata, estaban buenos. Entonces, bueno, quería ver. Y efectivamente era otro oquito que estaba deforme. Y se habría muerto así, no sé, en medio desarrollo, no estaba deforme. Le faltaba parte de cerrar la cabeza y el pico estaba deforme. Raro. El otro huevo lo abrí, pero estaba más podrido, o sea que no lo miré bien. Pero bueno, raro. Os cuento esto porque a lo mejor a alguno os ha pasado lo mismo, o sabéis más de ocas que yo y me podéis sacar de dudas y aconsejarme un poco, porque lo que ahora estoy sospechando es que tenemos 2 razas de oca diferentes. Ya os he contado más de una vez cómo empezamos con nuestro grupo de ocas. Empezamos con 3 ocas que nos regalaron. El mismo señor nos regaló 3 ocas, era un trío, un macho y 2 hembras. El macho se nos murió y entonces compramos otro macho en otro sitio. Y yo ahora sospecho que ese macho es de otra raza y esas 2 ocas hembras son de otra raza. Os digo que ese trío inicial, los 3 eran blancos, porque yo sé que hay algunas razas, o hay una raza de oca muy parecida a la nuestra, y ahora sospecho que el macho es de esta raza, es autosexable. Autosexable quiere decir que los machos siempre salen de un color y las hembras siempre salen de otro color. En el caso de las ocas, las hembras salen siempre grises y los machos salen siempre blancos. En nuestro caso, en todas las crías que hemos tenido desde que cambiamos el macho, las hembras nos han salido grises y creemos que los machos nos han salido todo blancos. Pero las hembras iniciales son blancas, no son grises. Total,
No sé mucho más que esto. Estos son ahora las sospechas que tengo y creo que lo he sospechado durante bastante tiempo porque las ocas crían, por lo general, y por lo que me ha dicho la gente que tiene ocas, un montón y que puede descontrolarse. Y a nosotras hemos tenido todo lo contrario, nos ha costado que las ocas críen. Y bueno, que ahora sospecho esto. Y a ver si me podéis sacar de dudas. Creo que lo que vamos a acabar haciendo es comprar otro macho, una pareja más o dos, una de raza autosexable, otra de no lo sé. Ya iremos viendo. Pero bueno, es mi sospecha, a ver si me podéis sacar de dudas. En cualquier caso, los oquitos que tiene la pata están muy bien y la pata los está criando súper bien y veremos a ver cómo va saliendo la oca y cómo cría la oca sus oquitos ahora en libertad. Y además parece que las otras ocas están haciendo otro nido por ahí en el vergel, o sea que quizá tengamos más ocas este año. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.